Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo capítulo de Destripando Libros. En el podcast del día de hoy voy a estar hablando de Mortaja para un ruiseñor de Phyllis Dorothy James, una novela policial clásica en donde vamos a conocer un crimen muy interesante, un segundo crimen y cómo es que esta investigación trata de salir adelante. Lo primero que quiero comentar de inmediato es que esto es una novela policial. Y hay que entender que dentro de las novelas policiales hay determinados conceptos a los que el autor tiene que apegarse, y eso significa que en la novela policial es necesario saber quién lo mató, dónde, cómo, cuándo y por qué. Lo importante de esta historia es que fue escrita hace muchos años, fue publicada en 1971, lo que quiere decir que esta novela tiene más de 50 años de antigüedad al momento en que ustedes están escuchando este capítulo, y eso quiere decir que el paso del tiempo podría hacer mella en el desarrollo de la historia y en cómo la percibes como lector. Las novelas policiales es fácil que pasen de época y se sientan antiguas o pasadas de moda para mal, porque al momento de realizar la investigación, los personajes van a utilizar los elementos que existen en el presente del momento en que esa obra se escribió, a menos que se trate de una novela policial de ciencia ficción, y este no es el caso. Cuando estás escribiendo una novela de tipo policial, es importante mantener un esquema específico. No es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que lo he investigado, y al instante en que tú estás analizando un tipo de novela de este género, es evidente que eso va a suceder de una manera concreta. Es muy relevante para el autor respetar el esquema que se ha planteado para que al momento de revelar al culpable del asesinato se tenga una secuencia lógica que permita decir, efectivamente, esa persona lo hizo, tuvo un motivo y, lo más importante de todo, pudo hacerlo, tuvo la oportunidad para realizar ese asesinato y además tener la oportunidad de, entre comillas, escapar hasta el momento en que lo descubren. En el caso de una novela policial, para que funcione, no puede sacar la explicación de la manga y explicar que por el poder del amor o la amistad pasó de un lugar a otro o se teletransportó, si no es una historia de ciencia ficción. Tiene que haber una secuencia lógica y entendible que va a ser planteada por quien descubre el asesinato. Y hay algo más, el motivo del asesinato tiene que ser la recompensa. No quiero decir con esto que uno como lector tenga que estar de acuerdo con el asesinato. Sin embargo, al momento de descubrir toda la trama y la explicación de por qué esa persona mató a la víctima o a las víctimas, uno debe sentirse recompensado como lector. A lo largo de 200, 300 o más páginas estuviste acompañando toda la investigación y, en muchos casos como el mío, tratando de descubrir en tu mente quién hizo qué y quién puede estar mintiendo. Muchos autores incluyen ciertas pistas y muchos lectores como yo estamos tratando de identificar qué fue lo que pasó, quién está mintiendo y dónde se encuentra esa verdad. Al momento en que la realidad salga a la luz, tú debes poder decir en tu mente: esto tiene sentido, el motivo por el cual lo hizo es entendible desde el punto de vista de ese personaje. Independiente de que yo como persona no esté de acuerdo, no voy a empatizar tal vez con los motivos de ese personaje, pero sí puedo comprender la lógica interna, puedo entrar en la psicología de ese personaje, en la circunstancia específica en la que estaba, y al momento en que se revela toda la información, yo puedo tener la sensación positiva porque la investigación tuvo éxito y además pude comprender qué fue lo que hizo que las cosas llegaran hasta ese punto. Una vez que di esta larga explicación sobre cómo es que la novela policial debe plantearse y cómo es que yo como lector la estoy apreciando, voy a ir con los detalles de esta obra, que está instaurada en la clínica Nightingale. Es un lugar en donde se entrenan enfermeras para que puedan posteriormente desarrollar su labor y estar a modo de internado. Ahí se cometió un crimen que en un principio podría parecer un accidente. Las estudiantes están realizando un determinado proceso y una de ellas muere. Llega la policía y durante la investigación de este caso se van a desarrollar una serie de acontecimientos que van a complicar las cosas tanto para la policía como para las personas que están de internos en ese lugar. Sin embargo, algo que ocurre muy habitualmente en las novelas de Phyllis Dorothy James
es que para ella como autora es muy importante poder presentar a los personajes que van a aparecer dentro de ese libro, además de los protagónicos, y que nosotros como lectores podamos entender las motivaciones, porque de cierta manera el libro sirve como un espejo de la realidad. Los seres humanos somos imperfectos, tenemos zonas oscuras, pensamos en cosas que no están bien o que no son apropiadas, y hay una línea que puede ser muy delgada que separa el tener un pensamiento asesino de tener una actitud asesina. En una historia como esta vamos a conocer a los personajes y nos vamos a entretener conociendo este micromundo, tratando de descubrir quién miente y quién no, y cuáles son las pequeñas glorias y miserias humanas que hacen que los personajes sean como son, al mismo tiempo que estás investigando junto con el protagonista, que en este caso es Adam Dalglish, detective principal de las novelas policiales de Phyllis Dorothy James. Lo primero que me llamó la atención de este libro en particular es que la historia no comienza ni con el crimen, ni con él. La historia empieza con un personaje que dentro de este libro no tiene ninguna relevancia, pero que va a realizar una visita para una inspección a la clínica Nightingale, y al principio nos cuentan un poco de cuál es su origen, qué es lo que hace, dónde vive, etc. Luego de eso va a llegar al momento de la inspección, lo que la va a convertir en uno de los testigos del asesinato y además uno de los pocos personajes que lo presencian sin estar ahí de interno como estudiante o como maestro. En este segmento quiero mencionar, a modo de paréntesis, que la clínica Nightingale tiene ese nombre por coincidencia porque, a pesar de lo que podría parecer, no está relacionada de forma directa con Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna, sino que es un alcance de nombres, y además dentro de la historia hay un concepto un poco tétrico, como una especie de mito interno que habla del origen de ese edificio. Volviendo a lo que estaba hablando antes, en la historia vamos a conocer la clínica y a través de los ojos de esta persona vamos a tener la presentación de este entorno interno y esa mística que tiene el lugar. Y aprovechando que ella va a realizar una visita técnica, vamos a conocer cuál es el funcionamiento de este lugar, cómo se organizan las personas, cuál es el trabajo interno, el trabajo médico y en particular la forma en que están enseñando a las que van a ser futuras enfermeras, y dentro de eso hay que realizar determinados procedimientos que son de ensayo. Van a realizar un procedimiento para demostrar que han aprendido a realizar determinados pasos y por lo tanto resolver una determinada situación al momento en que estén trabajando. Así las cosas, mientras están realizando estos procesos, van a deber realizar un procedimiento en donde deben insertar un tubo por el esófago, y al momento de realizar esa prueba, la persona sufre unas convulsiones y termina muriendo en un muy corto espacio de tiempo. Aparentemente sufrió un envenenamiento, o al menos eso es lo que parece. También es curioso que hasta el momento en que ocurre este crimen y llega la policía, Dalglish no ha aparecido en la historia, y además estamos comenzando con un crimen que solamente sabemos que es un crimen como lectores porque es una novela policial, pero dentro de la historia al principio podría ser que experimentó una especie de reacción alérgica, o que alguien al estar preparando los elementos cometió algún error y eso causó una muerte accidental. Al principio de esta historia quien se hace cargo es la policía local, y al momento de morir una segunda persona en la misma clínica es que convocan a Adam Dalglish y su equipo para que puedan realizar la investigación, porque es bastante evidente que hay alguien que está asesinando personas por algún motivo oculto, y además se trata de un asesino que aparentemente es de estudiante, porque las dos víctimas lo son. En el momento cronológico en que está ubicado esta novela en comparación con las otras protagonizadas por el mismo detective, Dalglish en este momento es superintendente y llega a hacerse cargo de este caso en compañía de Masterson, que es un sargento que lo está acompañando en la investigación y se convierte además en su segundo al mando. Ellos tienen una curiosa relación porque en ningún momento parece que tengan realmente una especie de amistad, pero al mismo tiempo hay una suerte de admiración mutua que ninguno de los dos asume, y de cierta manera la existencia de esto sirve como un contrapunto entre un tipo de punto de vista y el otro durante la investigación. Los dos personajes son muy distintos, aunque tienen ciertos elementos en particular, pero a lo que compete a la investigación, Dalglish tiene un elemento técnico que está condimentado con un poco de intuición, mientras que Masterson
tiende a guiarse mucho más por las reglas y no tiene este elemento de intuición que Dalglish sí tiene. Como decía antes, cuando se comete el segundo asesinato es que Dalglish va a aparecer en escena y comenzar a investigar qué es lo que sucedió. También tengo que hacer un paréntesis hablando y haciendo una referencia de lo que comenté al principio de este capítulo, porque los métodos de investigación y los procedimientos forenses enfocados a descubrir las razones de la primera muerte y también averiguar lo que provocó la segunda son más lentos que en la actualidad en que ustedes están escuchando este capítulo. Por lo tanto, mientras los forenses se están encargando de tratar de descubrir exactamente qué es lo que sucedió con la primera muerte, Dalglish y Masterson están reuniendo pruebas y haciendo entrevistas sobre la primera y la segunda. Eso los obliga a quedarse en el lugar, comenzar a realizar preguntas, hacer interrogatorios y además a unir un punto con otro para poder llegar al final. Este segmento de interrogatorios es el que va a ocupar prácticamente la totalidad del libro, y desde este punto en adelante y a raíz de esa situación es que viene lo más interesante del libro, que es conocer a los personajes. En esta novela, como en la mayoría de las historias policiales, los únicos personajes que permanecen son los policías, así que tenemos solo esta oportunidad en este libro para conocer a los que están dentro de la clínica. Vamos a conocer a las hermanas que están a cargo de instruir a las estudiantes, a las propias estudiantes, a algunos doctores y conocer más sobre sus vidas, y es muy interesante dentro de este tipo de historias cómo se desarrollan los personajes. Ellos no están en una situación normal, están sometidos a estrés, ya sea porque se sienten nerviosos o asustados por las muertes, o porque eso provoca que piensen que podrían ser los siguientes. Pero además porque efectivamente podrían estar ocultando algo, y hay algo muy interesante de eso, porque lo que los personajes podrían estar ocultando podría ser algo que no tenga ninguna relación con el crimen, sin embargo sea algo que ellos sí quieren ocultar porque no quieren que las personas en ese micromundo descubran esa información. En el mundo privado de una persona, esta puede tener secretos, o tal vez no necesariamente secretos, pero una parte particular de su vida que no quiere que los demás conozcan, ya sea por motivos personales o profesionales, y eso no necesariamente tiene que ver con un crimen, pero eso no cambia que la persona de todas formas quiera ocultarlo para que no lo sepa el resto de la gente. Debido a que las estudiantes están en modalidad de internado, los días de descanso son cada cierto tiempo y el resto del tiempo van a estar ahí día y noche. Se trata de un ambiente muy encerrado en donde los secretos y la privacidad son mucho más relativos. Finalmente siempre terminas por descubrir quién está en contra de quién, qué persona está a favor de otra, o quién tiene más o menos amigos, quién tiene algún tipo de relación romántica o sexual con alguien más, y todo esto se va a maximizar al estar en este ambiente encerrado. Como se trata de una novela policial, vamos a estar siguiendo el proceso de la investigación, que en este caso tiene mucho que ver con interrogatorios, preguntas y respuestas, pero además la pluma de la autora debe ser importante porque tiene solamente esta oportunidad en este libro para que los personajes nos generen algo y por lo tanto podamos sentir en nuestro interior que queremos no queremos que sean los culpables de este crimen. Y dentro de la obra no son solo piezas de ajedrez, es importante que entendamos por qué se cometió ese crimen para que, independientemente de si estás de acuerdo o no a nivel moral, puedas entender cuáles fueron los motivos prácticos que llevaron a ese personaje a cometer ese crimen dentro de esa situación en particular. Masterson y Dalglish van a realizar rondas de preguntas, interrogatorios, contrastar versiones de unos personajes con otros y empezar a elaborar la tabla de horarios a medida que consiguen acercarse, por una parte, a los baches que ciertas personas no puedan explicar, y por otro, que a medida que las investigaciones del forense se vayan acercando a la hora más aproximada de la muerte, van a tener que realizar nuevas preguntas para poder contrastar unas verdades con otras. Más allá de los personajes que son los investigadores Masterson y Dalglish, los que me parecen más destacables en esta obra son la hermana Taylor, la que es la que dirige la clínica Nightingale, y las tres enfermeras que están al mando, Brunette, Rolf y Hearing. Ellas van a tener todas una posición muy distinta y además se trata de personalidades muy distintas entre ellas.
A medida que va avanzando la historia, uno puede sentir hacia unas u otras distintos sentimientos debido a la forma en que reaccionan a los interrogatorios, pero también de acuerdo a la manera en que se expresan con respecto a las estudiantes o sobre hechos de la vida. Pero en lo que tiene que ver con puntos de vista, también hay algo interesante, y es la forma en que el investigador está pensando y reaccionando a los estímulos que tiene a su alrededor. Es cierto que él está realizando una investigación y que en teoría debe mantenerse en un lugar frío y central, pero eso no cambia que de todas formas es un ser humano y se impresiona de una forma o de otra dependiendo de cuáles sean las actitudes de aquellos con los que está interactuando. Tenemos un personaje que está haciendo lo posible por mantenerse sentimentalmente al margen porque tiene que involucrarse de forma lógica, pero de todas maneras no es impermeable hacia una persona que es más amable o es más hosca, o que demuestran más inteligencia o menos. A medida que este detective va conociendo las pequeñas alegrías, fracasos, las desgracias de cada uno de los personajes, esto permite ir elaborando poco a poco un mapa y al mismo tiempo hacer que él pueda o no verse afectado por las actitudes de los demás. Pero además de todo lo que mencionaba anteriormente, la novela también tiene el trabajo de mostrar los juegos de poder que hay entre los personajes, porque los médicos tienen un determinado orgullo que no quieren que se pase a llevar y quieren demostrar su posición. Las hermanas tienen cada una de ellas un punto de vista distinto y podrían no querer verse pasadas a llevar por las demás. La dirigenta de la clínica debe mantener su posición y además entre las mismas estudiantes pueden haber percepciones diferentes de las otras, ya sea por su origen o por las características de su personalidad. Con respecto al resto, entre comillas, del desarrollo del libro, en este Destripando no voy a comentar más porque lo interesante de eso es precisamente leerlo. Podría estar durante días hablando de qué le dijo este personaje a este otro, qué investigación hizo, para dónde fue. Sin embargo, es lo más entretenido del libro y sin embargo no es la mejor parte. Para mí la mejor parte es lo que yo definiría con un término que acabo de inventar, que es el prefinal y luego el final. A mi juicio es la mejor parte de esta novela porque al momento de descubrir quién cometió realmente el crimen, resulta ser que es demasiado tarde porque esa persona muere, lo que quiere decir que a lo largo de la historia tenemos un tercer crimen. Pero una pregunta evidente: si esa persona mató a las otras dos y ahora es víctima de un asesinato, no puede haberse matado a sí misma, porque esa muerte no es un suicidio, lo que significa que toda la investigación que tuvimos hasta el final le falta una parte, y todavía es necesario descubrir quién es realmente el culpable de ese crimen, y también dilucidar si es que es posible que una persona haya cometido un crimen a través de alguien más. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿sería posible que alguien matara no por accidente, sino ser una especie de autor no intelectual? ¿Es posible que alguien se haya dejado manipular por otra persona, cometiendo un crimen no por maldad, sino siguiendo los mandatos de otra persona? ¿Quién tendría el poder para controlar a alguien a ese nivel y la persona que fue controlada lo hizo voluntariamente, no se dio cuenta, o se trata de alguien que tal vez tenía alguna carencia que fue suplida por esa otra persona? Sobre el final, lo que se toma el protagonismo no es la lucha entre la verdad y la mentira, sino los valores éticos de los personajes dentro del libro. Hay un conflicto moral que es muy interesante, porque una vez que se termina de descubrir todo y las distintas situaciones que habían quedado colgando hacen sentido, Dalglish se termina enfrentando a un conflicto moral, y en ese momento es importante preguntarse si es justificable cometer un crimen en ciertas circunstancias específicas. Para los efectos de este Destripando no es importante que les diga quién cometió el crimen, pero sí es importante que les diga que esa persona cometió el crimen porque estaba tratando de preservar el objetivo inicial de la clínica, que es poder crear a personas que tengan la instrucción necesaria para cumplir la labor de estar trabajando en pro de la medicina y salvar vidas. En mi visión personal del asunto, no es válido haber hecho esto, porque en resumidas cuentas, la persona que hizo todo esto y que es la culpable, traicionó los principios por los que supuestamente hizo que todo esto tuviera lugar. Si tú cometes un asesinato pensando en tu mente que lo estás haciendo para defender algo,
es decir, asesinar a una persona porque esa persona se convierte en un peligro y tú crees que estás protegiendo a alguien o pretendiendo proteger un concepto o un ideal, desde tu punto de vista en tu mente estás haciendo algo bueno. Tal vez no bueno para ti porque sabes que estás cometiendo un crimen, pero podrías interpretarlo como que estás asesinando por un bien mayor, sacrificar a uno para proteger a muchos más. Desde mi punto de vista, al momento de cometer esos crímenes, la razón que los motiva hace que sea inválida por sí misma. Porque si tú en tu mente tienes el objetivo de salvar vidas, acabar con una, dos o tres vidas no tiene lógica en el sentido de salvar vidas. ¿Puede considerarse que es un punto de vista absolutista? Sí. Pero si nos dejamos llevar por la otra opción, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el nivel de vidas sacrificables para un determinado fin? Y es algo que las guerras en nuestro mundo han planteado numerosas veces. Y lo interesante en este segmento es que cuando la investigación, entre comillas, termina, la persona que cometió el crimen sí se habría salvado de enfrentar a la justicia y todo quedaría en manos de esa persona que terminó siendo el tercer muerto en esta historia. Y Dalglish consigue encontrar esa verdad, enfrenta a esa persona y termina descubriendo qué es lo que ocurrió. Algo que me llamó la atención de esto es que en vez de tener el clásico cliché en donde el malo se está vanagloriando de lo que hizo y se le va la lengua, en este caso la persona culpable es muy inteligente, es una persona fría que sabe lo que está haciendo, sabe lo que hizo y en vez de tener un gran alarde de un triunfo, lo que hace es exponer la situación y decirle a Dalglish, yo hice esto por esta razón que desde mi punto de vista es un objetivo justificable. Y durante esa conversación hay un debate moral en donde Dalglish se está preguntando internamente si es que de verdad tiene la posibilidad de dejar las cosas así, de decirse en su mente, ya no puedo revivir a esas tres personas que murieron, y una vez que se realizó esto, en teoría ya no se van a cometer más crímenes, tal vez podría hacerle caso a la culpable y dejar que las cosas continúen su curso. Pero si él lo hace, él se va a estar traicionando a sí mismo, porque desde su punto de vista, él como investigador debe resolver el crimen y entregar a los culpables a la justicia. Y este caso en particular no es una situación en donde alguien mató en un punto in extremis de la vida, sino que fue algo premeditado para poder evitar que la clínica como concepto fuera perjudicada. En esta novela, Phyllis Dorothy James presenta un conflicto y construye una atmósfera a través no solamente de la ambientación, sino que también de las historias de los personajes secundarios, hace que brillen dentro de esta obra tanto para bien como para mal, haciendo que los quieras o los odies, pero no te deje indiferente a ellos. Se trata de una novela policial en donde podrían simplemente presentar las pruebas y resolver el caso, pero en este momento me parece importante destacar que la autora entiende que no basta con eso y que la historia no debe resolverse por sí misma, que es mucho más rica cuando es más real, cuando los personajes son imperfectos y cuando puedes reconocer en ellos quizás a personas con las que tú mismo has interactuado en tu vida personal, en tus estudios o en tu trabajo. ¿Qué ocurre si cuando estás viendo a quien cometió el crimen puedes reconocer a alguien con quien tú interactúas? Además de todo esto, quería mencionar que el trabajo médico y lo que se menciona, en muchos casos se trata de procesos que ya son anacrónicos porque la tecnología ha evolucionado mucho, pero desde el punto de vista de quienes tengan esos conocimientos, siento que podría ser muy interesante leer esta obra y contrastar lo que conocen en la actualidad con cómo se realizaban las investigaciones científicas o los procesos médicos en aquellos tiempos. Es algo sobre lo que no puedo opinar porque yo no tengo estudios médicos, pero pienso que sería muy interesante porque la autora estudió al respecto y lo que se menciona es apropiado para lo que se hacía en aquellos años. Se trata de una novela que logró capturar mucho mi atención y, como dije antes, el final es lo que más me llamó la atención e hizo que la destaque en este Destripando Libros. Voy a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Coméntame si es que has leído otras novelas de Phyllis Dorothy James, si es que leíste este libro, qué opinas sobre el género policial y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo.